Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en esta jornada de mano a mano en donde tenemos entrevistados de interés. Hemos hablado de salud junto con Carlos Peso y también la dura realidad social que está enfrentando la región de Atacama. Y ahora vamos a pasar de la salud a aspectos legales y constitucionales, puesto que vamos a saludar a la candidata constituyente Miriam Enríquez, quien está con nosotros a esta hora, también conectada vía Zoom, puesto que hay también varios temas que comentar. Ella también quería hacer una precisión acerca de la entrevista anterior junto con el doctor Carlos Peso. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida a Mano a Mano. Hola Aldo, un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de Mano a Mano también. Claramente hay varias cuestiones que tienen que ver con lo político, con lo constitucional, pero fundamentalmente lo que nos preocupa por estos días es cómo siguen aumentando los contagios y cómo eso pone en una situación muy crítica todo el sistema de salud. Y claramente esto también ocurre en la región de Atacama, donde la noticia que nos impacta es que ya no hay camas disponibles para atender las necesidades que tenemos a propósito de la pandemia. Miriam, no hay camas, el personal de salud está exhausto, ya de repente como que vamos tendiendo a normalizar la situación del coronavirus en nuestro país. Los medios de comunicación internacionales han sido lapidarios con Chile, en el cual, por ejemplo, uno de nuestros asociados, Radio Francia Internacional, decía el lunes por la mañana que ahora como Chile normalizó el tema del coronavirus, ya prácticamente nadie se preocupa del personal de salud. ¿Cuál es tu alcance, cuál es tu visión respecto del problema que están viviendo ellos? Porque es prácticamente ya una cuestión humanitaria. Sí, yo creo que realmente es lamentable a los niveles que hemos llegado. Hay muchísima preocupación, no me cabe duda solamente a nivel nacional, sino que incluso otros estados nos están mirando como un ejemplo a no seguir en circunstancias que hemos tenido un plan de vacunación que se estima exitoso. Sin embargo, los contagios van en aumento, el sistema de salud está al límite y de hecho el personal de salud es justamente uno de los afectados porque no han podido tener un momento siquiera de sosiego, de tranquilidad, muy por el contrario, está sumamente agobiado. Leí el otro día que prácticamente el 25% del personal de salud ya no puede asistir al trabajo de manera regular, no porque no quieran, sino que sencillamente hay un agotamiento del sistema que es máximo. Entonces uno se cuestiona si es que efectivamente el manejo de la pandemia ha sido exitoso. Desde mi punto de vista claramente no lo ha sido, porque vemos ejemplos como otros estados como Israel, solo por dar un ejemplo, donde hasta hace unos días atrás estaban en una cierta restricción y hoy pueden circular sin mascarillas, tienen plena libertad de locomoción. Hay otros países que oportunamente cerraron las fronteras y eso evitó que entraran nuevas cepas y los contagios se propagaran de manera mucho más rápida. O sea, hay acciones que tuvieron que ver directamente con el impacto que hoy tenemos de los contagios y la pandemia. Y eso repercute, por supuesto, en el ámbito político. Prácticamente venimos siguiendo el tema del tercer retiro, las distintas medidas que está adoptando el gobierno, que tratan de paliar, yo creo que sin éxito, lamentablemente, las necesidades que tienen las personas para poder justamente cumplir con la cuarentena que se ha impuesto prácticamente en gran parte del país. Miriam, como este programa es absolutamente en directo y la información es absolutamente en directo, te voy a contar algo para que empieces a preparar ya una reflexión, porque se informa a esta hora desde La Moneda que hoy el gobierno iría al Tribunal Constitucional para frenar el 10%. Justamente estamos en una situación muy delicada del tipo del orden social, económico, humanitario, y sin embargo, al parecer el gobierno más prefiere ver los lustros de constitucionalidad que ver una situación humanitaria. Desde tu punto de vista, como abogada, como constitucionalista, como estudiosa de la ley, ¿qué te parece esta información que es prácticamente de último minuto? Sí, no lo había escuchado, de hecho yo estoy muy atenta a las noticias, de hecho estaba escuchando está ocurriendo ahora la entrevista del doctor, claro, Carlos Peso. Yo hubiera esperado que el presidente, de verdad abrigaba la esperanza y la expectativa que el presidente no hiciera ejercicio de su atribución de recurrir al Tribunal Constitucional. Hubiera esperado que de alguna manera hubiera tomado otro camino, como presentar un propio proyecto de un retiro o de un programa más robusto de apoyos a toda la comunidad, a toda la sociedad que requiere justamente para estar en cuarentena de esos apoyos. El bono clase media vimos que no era
del alcance esperado, muy por el contrario, es sumamente focalizado y todos quienes han hecho el ejercicio, algunos tienen la posibilidad de retirar ese bono, otros por el contrario, estando en las circunstancias justamente de necesidad, no han podido hacerlo. Se trató de complementar el tema del IFE, se trató de levantar un proyecto que tuviera que ver con el seguro de cesantía, nada de eso se llevó adelante por el gobierno y hoy entonces la salida, que yo creo que es la más compleja, la más lamentable, es recurrir al Tribunal Constitucional. Porque existe el riesgo, creo yo, que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional este proyecto de reforma constitucional y en ese sentido, como lo decíamos en el programa la vez anterior, la semana pasada, el efecto que ello implicaría la declaración de inconstitucionalidad es que no se pueda realizar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Y la pregunta entonces es, ¿cuál sería la manera de llegar a la ciudadanía con recursos que sean suficientes y universales de un alcance general que permitan asumir justamente la imposibilidad de trabajar, el permanecer en casa, la cesantía, el desempleo, la informalidad, en fin, yo creo que una serie de circunstancias negativas de la que prácticamente nadie está ajeno hoy en el país. Miriam, para nadie es un misterio lo que te voy a preguntar. Muchos parlamentarios, tanto de derecha como de oposición, han señalado que esto podría ser el detonante de un nuevo malestar social. ¿Cuál es tu pálpito? Yo creo lo mismo. Lamentablemente el ejercicio que han hecho las personas de identificar si son o no beneficiarias del bono clase media ya ha encendido de alguna manera las temperaturas. Además, se abrigaba la expectativa de que el presidente no hiciera uso de esta facultad de recurrir al Tribunal Constitucional. El presidente de la República, si hubiera estado en contra, como lo está, de este proyecto de reforma constitucional, podría haber ejercido con su responsabilidad política el veto del proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, prefiere que sea otro órgano, en este caso el Tribunal Constitucional, quien dirima el conflicto que tiene el gobierno con el Congreso Nacional. Y eso yo creo que también está elevando la temperatura y está generando en algunos parlamentarios, particularmente del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, en orden a acusar constitucionalmente al presidente. Y este es un escenario que yo diría es bien inusual. Los parlamentarios tienen esta facultad, pero claramente es de una facultad de última ratio, se dice, de extrema decisión o de última decisión, que es justamente acusar constitucionalmente al presidente o el juicio político, como se lo conoce. ¿Y qué es lo que se perseguiría fundamentalmente con esta acusación? ¿Hacer que el presidente salga, declararlo interdicto? ¿Existe la posibilidad de declarar interdicción de la autoridad en el ordenamiento jurídico actual? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo final de una acusación constitucional con tan elevada pretensión por parte de los parlamentarios? Esta es una idea que se esbozó simplemente hace un par de semanas atrás, pero el día de ayer algunos parlamentarios de oposición claramente señalaron que si es que el presidente concurría o recurría al Tribunal Constitucional, era posible que se iniciara una acusación constitucional. Esa es una facultad que tienen los parlamentarios, que es una facultad que supone que mientras el presidente está en ejercicio, o eventualmente se trata de un expresidente, poder acusarlo por causales que están establecidas, previstas taxativamente en la Constitución. Y es cuando, por ejemplo, el presidente compromete gravemente el honor o la seguridad de la nación, justamente por actos de su administración, o incumple de manera abierta las disposiciones constitucionales y de la ley. En este caso, lo que se le estaría imputando al presidente de la República es que al no haber tomado medidas, estaría afectando no solamente la vida, sino que la integridad física y psíquica de las personas. Eso es justamente lo que... Claro, eso podría conducir, en el evento que fuera aceptada esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados y eventualmente aprobada en el Senado. Esto es un juicio, en definitiva, tiene la forma de un juicio. La sanción que se podría establecer, que hasta el momento nunca se ha aplicado bajo la vigencia de esta Constitución, es la destitución del presidente de la República, cuestión que requiere altísimas mayorías, pero en definitiva el solo hecho de plantearlo ya genera un contrapeso, una incomodidad al gobierno, porque sería sujetar al gobierno a un juicio político.
Miriam, y esto justamente, este escenario que se está planteando acerca del juicio político, acerca de toda esta situación, podría generar lo que se ha calificado muchas veces como el vacío de poder dentro de nuestro sistema jurídico estatal, y además también, como tú lo has señalado, la inconexión con algunos deberes constitucionales, como por ejemplo decir que la Constitución en sus primeros artículos consagra el derecho de todo ser humano a vivir y a estar en un medio ambiente, ya sea libre de contaminación o fuera de cualquier tipo de peligro. ¿Se causa algún tipo de contradicción con este llamado al Tribunal Constitucional? Y también reitero la pregunta acerca del vacío de poder que vamos a vivir en el caso eventual que una acusación constitucional así pudiese prosperar. Sí, yo veo complejo por las mayorías que se exigen para acusar al presidente de la República que prospere una acusación constitucional. Pero es una atribución que tiene justamente el Congreso Nacional que sirve para forzar al gobierno a tomar ciertas decisiones, o al menos sirve para contrapesar las atribuciones del presidente de la República. Yo creo que acá el presidente de la República podría haber hecho parte, digamos, de responsabilidad política, el haber, por ejemplo, si no estaba de acuerdo con el proyecto de reforma, haber vetado el proyecto de reforma constitucional. Pero a mí me parece que lo que el presidente hace es acudir al Tribunal Constitucional para que sea otro órgano el que tenga que tomar esa decisión, que en definitiva va a resolver una disputa que actualmente se evidencia entre el Parlamento o entre el Congreso y el propio presidente. Si el tercer retiro fuera inconstitucional, pero hubieran medidas efectivas que lograran exactamente el mismo fin, no sería tanto el problema. Lo que ocurre, creo yo, es que no hay una mejor medida hasta el momento que el tercer retiro del 10%. Y la posibilidad de plantear justamente medidas que sean eficientes, que sean universales, que sean generales, con un alcance suficiente además, es justamente una tarea que puede acometer el presidente de la República, dado que justamente su argumento es que estas son tareas que no le corresponden iniciar al Congreso Nacional. Entonces estamos en un momento, yo diría, de bloqueo, estamos en un momento de traba, y que genera en definitiva, tal como decías Aldo, una suerte de ingobernabilidad. Yo no sé si sea una salida viable la acusación constitucional, pero por cierto, el Parlamento le estaría diciendo al Congreso que las medidas que está adoptando no son suficientes y generar entonces una fiscalización y un contrapeso. Todo esto, Miriam, en el marco de una serie de conflictos que han estado ocurriendo en nuestro país, conflicto político en el cual el país inocentemente ha caído también en este marasmo entre gobierno y oposición, conflicto de poder, pugnas de poder, y que lamentablemente, como lo hemos dicho, la ciudadanía queda al medio de este conflicto, más aún en una pandemia en donde ninguna de las dos posiciones parece ceder su posición. Y de hecho el caso más patente y el caso más patético es el de esta sátira, es el de esta parodia que se ha hecho a través de un canal de televisión que no viene al caso mencionar acá en otro canal de televisión como Atacama TV, pero que ya todo el mundo conoce la situación vivida, una parodia al ejército que se hizo en este canal de televisión y que incluso ha significado la salida a la palestra de varios ministros y de varios funcionarios de gobierno, quienes han salido a defender las palabras del ejército, y también el hecho de que parlamentarios dentro de este escenario de conflicto abierto que se vive en el país, conflicto institucional que se vive en el país, están señalando incluso que pretenden interpelar al titular de defensa, Abaldo Procuriza, puesto que las declaraciones serían consideradas inaceptables. Pero ¿en qué escenario nos ponemos cuando se busca la interpelación de un ministro de Estado y la búsqueda de contrapesar al gobierno? ¿Es lo mismo que tú me señalabas con respecto a la acusación constitucional contra, en este caso, el presidente de la República? Yo creo que son temas que están íntimamente conectados, Aldo. Creo que una noticia viene directamente relacionada con la otra en cuanto a que hay una tensión notable entre lo que por un lado hace el gobierno y por otro lado cómo justamente esas decisiones de gobierno, de administración, son controladas, son contrapesadas por el Congreso Nacional, en un contexto en el que nuestro régimen político es hiperpresidencialista. Entonces lo que hace el Congreso Nacional, identificando, digamos, estas conductas, estas omisiones en algunos casos que son contrarias a veces a la Constitución en juicio de los parlamentarios o contrarias a la ley, es justamente buscar mecanismos que la misma Constitución habilita de fiscalización de esos actos de gobierno. Y acá el caso es bien, yo diría, particular, porque un canal de televisión
genera un programa humorístico, yo diría una parodia, que señala o refiere justamente a las Fuerzas Armadas, y inmediatamente las Fuerzas Armadas se coordinan, y esta es la parte compleja, yo diría que se coordinan, no lo hacen de manera aislada, y manifiestan su rechazo contra el canal de televisión, lo que de alguna manera inhibe, diría yo, el ejercicio libre de un derecho como es opinar o expresar libremente una opinión, en circunstancias que estamos en el marco de un Estado democrático de derecho. Yo creo que ahí hay una cuestión bien importante de analizar, porque no es que una de las ramas de las fuerzas hizo una afirmación, a lo mejor reprochando, criticando esa parodia, sino que se coordinan esas tres ramas de las Fuerzas Armadas para hacer una declaración pública en contra. El canal de televisión, me imagino que eso no le será indiferente, y luego esa misma declaración de las Fuerzas Armadas es apoyada por ministros del gobierno. Y ahí entonces hay una cuestión que de alguna manera tensiona nuevamente, por un lado, un derecho de las personas naturales o jurídicas como un medio de comunicación social a ejercer un derecho que es de los primeros, de los más importantes probablemente en el marco de un régimen democrático, que es expresar libremente una opinión o una información. En este caso es una parodia. Y por otro lado, el gobierno, que hay que preguntarse qué rol tiene el Ejecutivo, cuando avala de alguna manera con energía justamente estas declaraciones de las Fuerzas Armadas. Hay toda una discusión sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas de orden y seguridad pública, que en este último tiempo lamentablemente han sido objeto de todo tipo de cuestionamientos, que yo creo que hace que se reproche la conducta de los ministros, y nuevamente el reproche se hace a través de las fuerzas políticas, en este caso de algunos parlamentarios, indicando que van a hacer una interpelación. La interpelación es un mecanismo nuevamente que tienen los parlamentarios, en este caso los diputados, para fiscalizar los actos de los ministros, por ejemplo, citando al ministro a la Cámara para que concurra y el ministro explique los hechos que tienen que ver con su área, con su cartera. Sin embargo, no hay un efecto político en esa citación, simplemente se les cita, el ministro concurre y luego no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, de destituir al ministro, porque la única autoridad que puede destituir a un ministro es el presidente de la República. Perfecto, Miriam, se nos ha acabado el tiempo en esta conversación que hemos tenido mano a mano, hemos hablado de distintos temas y también hemos estado hablando de lo que está ocurriendo. Sin lugar a dudas, si se llegara a presentar esta acción en el Tribunal Constitucional, obviamente vamos a tener que quebrar nuestra pauta y naturalmente recurrir a personas como tú para que empecemos a conversar sobre los alcances jurídicos y alcances legales de esta petición. Así que muchísimas gracias, Miriam Enríquez, por estar con nosotros. Muchas gracias, Aldo, encantada por esta invitación. Muy bien, pues nosotros despedimos esta edición de Mano a Mano para esta jornada. Sigue en la sintonía de Atacama Televisión, Radio Festiva, Radio Decibeles y también en r6medios.cl. Muchas gracias y esté atento porque hay informaciones en desarrollo.